El origen del nombre Israel. Pero para hablar del origen tenemos que ir a la antecedencia, de dónde proviene ese nombre de Israel. Según el libro de Génesis, Taré fue el hijo de Nacor, descendiente de Noé. El Antiguo Testamento relata que Taré tuvo 4 hijos. Uno de ellos se llamó Abraham, y el otro Harán, Nacor y Sara, quien fue la esposa y media hermana de Abraham. Vivió en un lugar llamado Ur. De Abraham viene lo que es el Isaac. Isaac es el hijo de Abraham y de Sara. Y lógicamente Isaac tuvo hijos, descendientes. Pero uno de sus hijos es Jacob. Y el otro se llamaba Esaú. Y resulta de que Esaú era el mayor. Y nacieron gemelos, con Jacob y Esaú. Y Esaú nació primero. Entonces el papá, que es Isaac, tenía muchos bienes en ese tiempo. Entonces, lógicamente, el hijo mayor es el heredero. Pero un día, Esaú era cazador, por cierto, y Jacob era estudioso y cuidador de ovejas, pastor de ovejas. En tanto, Esaú era el mayor, pero Esaú era cazador y tenía otra ideología, era vicioso, tenía varias mujeres. Y un día resulta de que Esaú le vendió su progenitura a Jacob, porque Jacob es el menor, aunque fueron gemelos, pero Esaú nació primero. Ya. Y en tanto, Esaú llegó a tener mujeres, varias mujeres, como 4, y se volvió un ateo, pues, que no creía a Dios, actuaba con su impulso, era malo. Y resulta de que su progenitura vendió a Jacob por un plato de comida, porque también se emborrachaba. De ahí es que Jacob tuvo fue el heredero. Y la mamá Sara también, Dios le había revelado cuando estaba embarazada que Jacob iba a ser el progenitor y no Esaú, aunque Esaú nació primero. Por esa revelación, la mamá, Isaac se volvió ciego. Entonces la mamá lo disfrazó a Jacob como si fuera Esaú, le puso la ropa de Esaú, los guantes y todo. En ese momento Esaú andaba cazando y lo llevó donde su papá para que lo bendijera y que él sea el heredero. Y resulta de que la mamá con los siervos le preparó un guiso para que Jacob le llevara a su papá Isaac, que estaba en la tienda. Y como era ciego, Isaac no puede ver nada, ¿me entiendes? No podía distinguir si es Esaú o Jacob el que va a llevar el guiso. Entonces resulta de que la mamá lo disfrazó a Jacob como si fuera Esaú, le puso los vestidos de Esaú y todo, y Jacob no lo quería hacer.
No lo quería hacer, aunque él era el elegido de Dios. Pero cuando uno actúa así con su impulso, pues solo viene desgracia. Entonces la mamá ordenó a Jacob para que lleve el guiso y que su papá lo bendijera como si él fuera el heredero. Y resulta de que el papá, como es ciego, lo bendijo a Jacob como el heredero. Y ya después Esaú regresa de la montaña y lo prepara el guiso, lo lleva donde su papá. Y resulta que el papá ya había bendecido a Jacob y había tomado el guiso. Y el papá, sorprendido, le dice pues que cómo es eso, pues que él pensó que el que llevó el guiso era Esaú. Y Esaú se percata que eso no era él, que Jacob se aprovechó la bendición de la progenitura. Y ahí es que viene la lucha entre los dos. Y Esaú se puso furioso y quería matar a Jacob. Y entonces el papá y la mamá lo mandaron donde su tío. O sea, lo mandaron sin rumbo, pues, con unos siervos a Jacob para que Esaú no lo mataran. Y en el desierto resulta de que Esaú arman un pelotón con los siervos malos que le seguía a él y llegan en caballos a matarlos a Jacob. Pero como Jacob ya era elegido de Dios, no lo logró. Solo mataron a los siervos que iban con él escoltando. Y el hambriento ahí andaba sin rumbo en el desierto y con tanta hambre cayó dormido, y en su visión miró que del cielo bajó una escalera y bajaron ángeles. Entre ellos bajó el Dios propio y le habló a él. Le habló y lo bendijo y le dijo que no tenga miedo porque él está con él. Y Jacob se despertó y siguió su camino, y después llegó en un lugar. En ese lugar, cuando estaba en la entrada, se encontró con una joven que se llama Lea. Lea estaba ahí triste porque el papá, que es Labán, los presionaba para casarla con un hombre, pero ella no quería, ni los hombres querían casarse con ella, porque lo despreciaban, pues que era flaquita y todo eso, no era bonita según. Pero Dios ya había elegido que Lea iba a ser una de las esposas de Jacob, pero ellos no sabían. Y resulta que se topó Jacob con Lea en ese lugar, y Jacob ni conocía el lugar. Ya, pero cuando ya algo es propósito de Dios, entonces sucede. Y entonces Lea resulta que se lo llevó a su casa, y Jacob le comienza a contar su historia al papá, que es Labán. Y Jacob le cuenta su historia, pues, que él es hijo de Isaac. Y automáticamente Labán le dice que son descendientes, que ellos son descendientes de Isaac y de Abraham. Y resulta de que Labán era tío de Jacob. En eso, Jacob se enamora de la hermana de Lea, que se llama Raquel. Raquel sí era bonita Raquel. Entonces él se enamoró de Raquel, y entonces Jacob
le propuso matrimonio al papá, que es Labán, que quería casar con Raquel. Y en ese tiempo le llamaban dote, le pagaban por la muchacha, tenía que pagar uno con dinero, con animales. Entonces Jacob, como llegó sin nada, se comprometió a trabajarle 7 años como siervo al papá de Raquel. Y así le trabajó 7 años como pastor de ovejas, porque Labán era un hombre rico también en la ciudad, era un hombre poderoso. Le trabajó 7 años y resulta de que se duplicó las ganancias, los animales, se creció muy rápido porque ahora Jacob cuidaba bien los animales y todo, le daba buena asistencia. Entonces así sucesivamente resulta de que le propuso matrimonio, cumplió los 7 años y el papá de Raquel por fin le dijo que sí. Y un día antes se prepararon para la boda y todo, pero Labán resulta de que en el momento, en la fiesta, lo emboló a través de sus hijos, 2 hijos que tenía Labán. Le dieron vinos muy fuertes a Jacob y Jacob se emboló mucho, y entonces el papá lo llevó a Raquel a encerrarlo en un cuarto, pues en una habitación, lo encerró y lo vistieron la ropa que prepararon para Raquel a Lea, que es la hermana. Y como Jacob estaba bien bolo, inconsciente, lo casaron Jacob con Lea, porque el papá quería deshacerse de Lea, le urgía casarlo. Y así lo casaron. En ese tiempo le llamaban consumir el matrimonio. Entonces llegaron a compartir su matrimonio, tuvieron intimidad, pero Lea no quería. Pero Jacob, en su inconsciencia, como estaba bien tomado, él pensó que era Raquel con la que estaba ahí. Entonces se consumieron el matrimonio, pasaron todo, y el día siguiente se da cuenta de que no era Raquel, sino que era Lea. Y así en ese tiempo el diablo aparecía en vivo a la gente, y un día le apareció el diablo a Jacob y le dijo que tiene que reclamar por derecho lo que ella tenía ganado. Que el diablo le dijo a Jacob que vaya a reclamar al papá de Raquel, que le diera a Raquel como su esposa, aunque ella había casado con Lea. Y así fue. A la fuerza aceptó a vivir con Raquel y Lea. Y así fue. Pero resulta de que con Lea, cada año tuvo hijos. Lea le parió varios hijos y Raquel no. Y de ahí es que a Raquel le nace la idea de meterle con sus siervas a Jacob para que le para hijos. Y entonces así a Jacob le mete siervas, Raquel le mete siervas a Jacob, y Jacob no quería al inicio, pero por la insistencia de Raquel como su esposa, segunda esposa diría yo, porque oficialmente estaba casado con Lea. En tanto le metió la sierva y así tuvo varios hijos. Y por fin, después de
después de eso, siguió trabajando como siervo para su tío Labán, otros 7 años, ahí son 14 años. Después Jacob le propuso a Labán que le diera parte de lo que él produjo, y entonces así el tío Labán le dio la parte, o sea, animales, ganados, le dio todo eso, y Jacob se volvió rico también, un hombre con mucha riqueza, y resulta que decidió regresar donde su papá Isaac, pero él tenía temor de regresar porque Esaú está esperando para matarlo por la progenitura. Pero aún así se decidieron con todos los siervos de él, con sus hijos y todo, sus esposas, 4 esposas, con los animales, se decidieron a regresar porque Dios le habló que tiene que regresar donde su papá Isaac. Y así venían ya en el camino, pero resulta de que él venía con miedo, no le creía a Dios, aunque Dios le ordenó que se regresara donde su papá Isaac. Y en eso él venía con miedo. Aún así venía con miedo, pero en el camino él mandó 3 siervos donde su papá a concientizar a Esaú que él vaya donde su papá con todos los siervos y con todos los animales. Pero más bien Esaú le manda a decir a los siervos que él va a matar a Jacob y que iba con 400 hombres armados en contra de Jacob para matarlo en el desierto con toda su familia. Entonces él con su miedo que tenía, en eso lo dividieron a los siervos, los animales en 2 partes y se escondieron. Él solito se fue a meditar, aislado de todos sus siervos y sus hijos, y ahí estuvo ahí en la montaña ya tardecita de noche, y resulta que Dios le aparece a él, así en persona le aparece, y él le pregunta: ¿quién es usted? ¿Quién eres tú? Y resulta que Dios no hablaba, pero él, cuando Dios se daba la vuelta para irse, él agarraba del manto, a él llorando le decía que ayudara. Ayúdame, Señor, ayúdame, no se vaya. Y en esa lucha Dios le quita la mano a Jacob porque él se quiere ir. Él solo apareció para demostrar que él vive, él existe y que confía en él, pero él estaba desconfiado. Y entonces así es que amanecieron en esa lucha. Dios lo empujaba, lo tiraba, lo zumbaba, y él llorando, y Dios miró el corazón de Jacob, que realmente que ahí sí fue un hombre real, un hombre que aceptó a él, que aceptó con todo su corazón. A través de esa lucha él miró que fue un hombre restaurado. Entonces ahí es donde Dios le da el nombre de Israel a Jacob. Dios le dice: desde hoy serás llamado Israel. Ese es el origen del nombre Israel, que proviene, que Dios propiamente le puso a Jacob ese nombre, Israel. Israel significa el que lucha con Dios, porque como le cuento, toda una noche pasaron en esa lucha. No es que Dios estaba peleando
Jacob, sino que Jacob quería que Dios lo bendijera. Y entonces Dios se iba y él no quería, lo agarraba del manto, lo jalaba a Dios que lo apoyara, y entonces Dios miró que fue un hombre nuevo, transformado. Por eso es que le nombró, le puso un nuevo nombre, un nuevo hombre, que fue Israel. Entonces le cuento esto para los que no sabían, el origen del nombre Israel pues proviene de Jacob, que el propio Dios le dio ese nombre Israel. Si te gustó, pueden dar like, seguir, compartir, suscribir a mi canal. Mi canal se llama Mundo Jen Barbón, y el otro canal se llama Dios no mandó pobre a nadie. Ese es el otro canal. Y me pueden seguir también en Facebook. También ahí aparecemos con esos nombres. En tanto le insto que sigan pues para seguir la secuencia de los videos que vamos a estar subiendo. Así es que gracias a todos.